Con gratitud a Dios comienzo la grabación de este tema. Vamos a seguir analizando en el capítulo 17 de primero, segundo de Reyes, acerca de las razones por las cuales eh, Dios permitió que Israel fuera llevado en cautiverio por los asirios. Hemos estado leyendo en la Biblia, viendo algunas de las razones y ahora continuaremos analizando estas razones. Vamos a comenzar leyendo el versículo número 10 y de ahí en adelante seguiremos viendo las razones o por qué los israelitas, el reino de Israel, fue llevado preso por el rey Salmanasar V de los asirios. Dice el versículo 10 lo que hicieron los hijos de Dios en Israel. Levantaron estatuas y postes idolátricos en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. El segundo mandamiento dice, no te hagas estatuas, no te hagas imágenes. Los israelitas que debían obedecer a Dios, ellos hicieron eh, estatuas, hicieron postes idolátricos, todo lo que servía para la idolatría, y lo hicieron. Hubo tantos que dice el texto, que hicieron tantas de estas cosas, de estas estatuas y de estos postes idolátricos, que estaban, dice, en todo collado alto, o sea, en todo cerro, toda montañita, todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. Donde quiera que hubiera un collado alto, un árbol frondoso, ahí plantaron ellos, hicieron ellos sus idolatrías. Quemaron incienso en todos los lugares altos. Quemaron el incienso que se usaba en la adoración a Dios en, en el santuario y en el templo. Ellos quemaron el incienso en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor había traspuesto ante ellos, e hicieron maldades que provocaron el enojo del Señor. Fue no solo por la idolatría, sino por la acción de maldades. También esta declaración, maldades, hicieron maldades que provocaron el enojo del Señor. Dentro de esas maldades podía estar la idolatría, porque cuando una persona viola la ley de Dios, cuando una persona hace las cosas contrarias a lo que Dios dice, está haciendo maldades. Pero la maldad solo no tiene que ser con la idolatría. Aquí dice que además de la idolatría, ellos hacían maldades. Podían ser maldades eh, idolátricas o podían ser maldades haciendo daño, haciendo mal a otras personas. Continúa la lista de cosas que los israelitas hicieron. Sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, no habéis de hacer eso. Fueron a una violación directa a ídolos que Dios había dicho que ellos no debían adorar, que ellos no debían de servir. El segundo mandamiento dice que no se hagan imágenes.
imágenes, que no se hagan estatuas, que no se hagan ídolos. Los israelitas lo hicieron. Además, hicieron esas abominaciones a cosas específicas que Dios había dicho que ellos no debían hacer. Además, versículo 13 dice, el Señor amonestó a Israel y a Judá. Dios no los dejó en su desbandada hacia el pecado y hacia el mal. Dios amonestó, y amonestó no solamente a Israel, sino también a Judá, porque esta idolatría, esta rebelión contra Dios, no solamente la estaba haciendo ya Israel, sino que Judá también la estaba haciendo. El reino de Judá, según el rey que tuviera, según los dirigentes que tenía, ellos actuaban. Cuando los líderes servían a Dios, ellos buscaban a Dios. Cuando los líderes seguían la idolatría y seguían la falsedad, también los demás hacían de esa manera. Y vuelvo a leer el versículo 13, el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de los profetas y los videntes. Dios envió a Israel sus siervos, los profetas, los videntes. Profetas y videntes pueden ser la misma cosa. También pueden ser eh, distintos. En la Biblia se presenta una diversidad de personas que sirvieron como profetas o como videntes. Hubo profetas en la Biblia que solamente se mencionan que dijeron unas palabras, otros que aparecieron de pronto y nunca más volvieron, otros que fueron profetas que la Biblia fue escrita por ellos. Dios mandó amonestación a su pueblo para que ellos no siguieran siendo desobedientes. Les dijo, Dios le dio este mensaje a través de los profetas, de los videntes. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que prescribí a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. No solamente los israelitas del reino del norte, el reino de Israel, no solamente violaban la ley de Dios, sino todos los mandamientos, todas las ordenanzas que Dios les hizo para que ellos no siguieran la idolatría. Entre esos mandamientos y esa ordenanza estaban, por supuesto, las violaciones de los 10 mandamientos, las violaciones del decálogo, pero también Dios había dado instrucciones a través de Moisés que Moisés debía escribir y Dios había dado también lecciones a través del santuario para que los israelitas fueran un pueblo especial de Dios. Ellos debían, por su ejemplo, enseñar a todas las naciones con las que ellos se relacionaran la verdad del plan de la redención, que supieran quién era Dios, porque Dios para eso estableció al pueblo de Israel, para que fueran sus testigos. Ellos, los israelitas, eran los testigos de Jehová, eran los testigos de Dios, pero ellos, en vez de obedecer a Dios, se dieron completamente a la idolatría. Continúa la lista de cosas
inadecuadas que ellos hacían. Versículo 14. Pero ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron al Señor su Dios. Endurecer la cerviz significa que ellos se hicieron fuertes para no adorar a Dios, para no seguir a Dios. El pueblo de Israel, desde que fue formado, fue dado a la idolatría, fue dado a servir a lo que no es Dios verdadero, a desobedecer la palabra de Dios. Y una vez más, esto nos enseña la lucha real que existe entre el bien y el mal. Desde que el pecado entró a la tierra, esta lucha entre el bien y el mal está presente. Por una parte, el mal tratando de que los hijos de Dios desobedezcan, no sean fieles, se pierdan y que no haya otras personas que sigan a Dios, que todos se alejen de Dios. De la parte de Dios, dándole su gracia, dándole el plan de la redención, mostrándole su amor. No era solamente que el pueblo de Israel tuviera que obedecer a Dios y usar su libre albedrío entre elegir la vida o la muerte. De todas maneras, el libre albedrío se usa en esto, en seguir a Dios o en no seguirle. Significa obedecer a Dios o no obedecerle. Y el significado final significa vivir para siempre o ser destruidos para siempre. Pero también cuando uno hace el mal y a través de nuestro ejemplo arrastramos a otras personas a hacer el mal, también es una violación de la ley de Dios y que nosotros ocupemos un lugar al servicio de Satanás en vez de tener nuestra vida puesta al servicio de Dios, que significa tratar de lograr la salvación de toda persona. Y dice el versículo 15, desecharon sus normas, o sea, las normas de Dios, el pacto que él había concertado con sus padres y, eh, y sus advertencias, siguiendo la voluntad que hicieron, siguieron su voluntad, se hicieron vanos. Voy a leer este texto otra vez para que quede más clara su lectura porque es un texto bien importante. Añado aquí la palabra los israelitas, porque esto fue lo que hicieron los israelitas del reino del norte. Dice, desecharon las normas de Dios, desecharon sus normas, desecharon el pacto que él había concertado con sus padres y sus advertencias. Las advertencias de Dios también las desecharon. Siguieron la vanidad y por eso se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones vecinas, de las ciudades, de las ciudades el Señor les había mandado que no hicieran como ellos. Los israelitas en su desobediencia invirtieron los papeles. El papel que invirtieron fueron estos. Los israelitas debían obedecer a Dios, no obedecer, no adorar a imágenes, estatuas, ninguna cosa mala. Los israelitas debían ser puestos, o Dios lo había puesto, como ejemplo para las demás naciones, para que como ellos iban a ser bendecidos, las demás naciones fueran bendecidas. Los israelitas
se dejaron influenciar por la apostasía y por la maldad de las demás naciones, llevando a esta realidad, en vez de ser los israelitas los que atrajeran a las personas que no conocían a Dios, al amor de Dios y a la salvación que Dios les estaba dando, los israelitas lo que hicieron fue ellos mismos seguir el ejemplo que las demás naciones que hacían el mal les estaban dando y ellos entonces comenzaron a hacer el mal, siguieron el camino del pecado, el camino de la maldad. Versículo 16 dice, dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, abandonaron los mandamientos de Dios, se hicieron dos imágenes fundidas de becerros y postes idolátricos, adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal. Se fueron a la idolatría completa. Adoraron los astros del cielo, adoraron a Baal, o sea, adoraron al sol. Viendo estas cosas que les estoy mencionando, leyendo en la Biblia, que hicieron de mal los israelitas y que después también hicieron los mismos del pueblo de Judá, pienso en la iglesia de Dios. Dios establece su iglesia, la iglesia cristiana, en el mundo. Cristo vino y dio su vida por salvar a la humanidad. Ya esto que queda en el pasado. Las cosas que estamos estudiando aquí en Segundo de Reyes 17, todavía Cristo no había venido. Pero Dios siguió con su pueblo, con los que le siguieron, con los profetas que Dios envió, con los siervos que Dios envió. Dios continuó hablando del Salvador que iba a venir. Cristo ya vino. La iglesia de Dios se estableció y ha pasado por toda la historia de este mundo desde hace 2000 años que Cristo vino. La iglesia de Dios ha estado en la tierra y ahora tan cerca de la venida de Jesús, donde Dios en el último periodo de su iglesia en la tierra, el periodo de la Odisea, encontramos nosotros que dentro del pueblo que predica la palabra de Dios, que tiene la tarea de dar a conocer los mensajes evangélicos, predicar la importancia del santuario, la importancia de la ley de Dios y el día de adoración que Dios puso para que estemos en comunión con Él y que enseñemos de esta manera con nuestra fe que Dios es el creador del mundo. Se encuentra que muchas iglesias hay personas que hacen lo malo, personas que han sido hijos de Dios y dotados de talentos, de dones y capacidad, se alejan de la iglesia, forman grupos aparte y llaman personas para que se les siga. De tal manera el diablo está confundiendo a la humanidad en el tiempo en que la humanidad debe unirse a Dios, no permitir ser engañados para seguir un camino de salvación, pero que en realidad es un camino de perdición. Digo un camino de salvación porque enseñan ellos, los que se han separado de la iglesia, que la iglesia se apostató, que ellos son el pueblo de Dios y los llama a que se bauticen, que se preparen, pero lo que están es separando a las personas de Dios. Los israelitas
en su apostasía, llevaron a las personas a seguir el mal y no a seguir el bien. Dice el versículo 18, por esa causa el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia y quedó solo con la tribu de Judá, que todavía no habían llegado al colmo y todavía se mantenían en esta lucha. Quiero, para finalizar este tema, referirme a estos dos últimos textos que leí y que voy a volver a repetir su lectura. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículos 17 y 18. En esta ocasión leemos: hicieron pasar a sus hijos e hijas por el fuego, se dieron a las adivinaciones y agüeros, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando su ira. Por eso el Señor se airó en gran manera contra Israel y lo quitó de su presencia y quedó solo la tribu de Judá. Aquí vemos que es fiel a Dios, quedaba solamente la tribu de Judá. Efraín significa Israel fue dado a la idolatría. Dios dijo, déjalo, Dios los desechó. Pero los que de ellos se entregaron a Dios y obedecieron a Dios, siempre hubo hijos fieles de Dios, permanecieron y esos siguieron siendo el pueblo de Israel. Los demás se fueron a la idolatría, se fueron a la perdición. Hoy en día, tan cerca del fin del mundo, el diablo ha puesto confusión dentro de la iglesia cristiana. No estamos hablando ahora de la iglesia cristiana diciendo el pentecostal o el bautista o el metodista o el adventista del séptimo día o el presbiteriano, el que fuera. No estamos hablando de ese tipo, sino que como todos los cristianos nos llamamos hijos de Dios, y en el momento en que estamos viviendo una gran porción, millones de cristianos enseñando que la ley de Dios, Dios la clavó en la cruz, no hay que guardar la ley de Dios. Otros millones, los más grandes en número y en poder, diciendo que la ley de Dios no es esa que está escrita en Éxodo y en Deuteronomio, sino que la ley que ellos pusieron, la cambiaron. Y dentro de los que enseñan que la ley está vigente, que la ley se debe guardar, se levantan personas señalando ahora que nadie se va a perder, que la doctrina lo que hace es dividir, que solamente hay que hablar del amor de Dios, porque Dios en su amor inmenso no va a permitir que nadie se pierda, anulando de esa manera la verdad de Dios, la verdad de la ley de Dios y la verdad del Evangelio. Por eso Dios hace el plan de la redención. En el tiempo de Israel, estas personas fueron llevados al cautiverio y allí desaparecieron como pueblo de Dios, a donde fueron llevados. Hoy en día, cerca del fin del mundo, lo que nos queda a nosotros por delante es esto. Dios tiene su pueblo fiel con un mensaje fiel de salvación. Una iglesia débil y debilitada porque está dividida y siguiendo a Dios como cada cual le parece, haciendo como cada cual
le cree o le parece mejor y buscando división, pleitos y lucha entre los supuestos cristianos, cuando todos debíamos estar obedientes en las manos de Dios, demostrando por nuestra vida, por nuestra obediencia a Dios, cuál es el camino que nos va a llevar finalmente a la victoria. Llego con el tema hasta aquí. Te pido que lo compartas con otros, pero también que nos pongamos en las manos de Dios y le obedezcamos y le pidamos a Dios que nos ayude para que nosotros no seamos engañados, no seamos seducidos y seamos hijos de Dios, fieles y obedientes a la ley de Dios, fieles y obedientes a la palabra de Dios y también hijos de Dios, fieles y obedientes, salvos para la vida eterna por la gracia y por el amor de Dios. Y esa gracia y ese amor Dios nos las da a través de la fe que Él mismo nos da. Comparte este tema con otras personas y continuaremos en nuestra próxima grabación.